por su exposición y vamos a abrir un pequeño espacio para la respuesta por parte de nuestros panelistas de las preguntas que ustedes han planteado. La verdad de las cosas es que vamos a hacer un ejercicio en favor del tiempo, de aglutinar las inquietudes que ustedes nos han mencionado, de lo contrario estaríamos hasta pasado mañana. Y le vamos a dar espacio entonces a los panelistas para que ellos hagan sus descargos, nos den cuenta de sus opiniones durante un breve lapso de tiempo. Hay una pregunta para el panel respecto de si la idea de la privatización del Estado o de la disminución del Estado ha contribuido al desprestigio de la clase política y en general de los políticos. Hay también otra pregunta en relación, y que es reiterativa, en relación a si las reformas al sistema electoral, especialmente respecto del voto voluntario, es el adecuado y es un adecuado paso para mejorar la democracia, y si no se corre el riesgo con esto de que sean electos con un mínimo de votaciones nuestras autoridades. También hay una pregunta respecto de si constituye una adecuada posibilidad de reforma a nuestro régimen político la necesidad de finalizar con la reelección de los diputados y de los senadores. También tenemos acá una pregunta en relación a si para los efectos de reformar las políticas desde las bases, especialmente tomando en consideración las situaciones que se han producido en los últimos tiempos respecto de que las personas salgan a la calle, esas cuestiones se implican o no un adecuado mecanismo de modificación a los sistemas políticos. Por último, hay una pregunta que es reiterativa en realidad, pero la vamos a señalar igualmente. ¿Cuáles serían los supuestos para obtener una mejor y una mayor representatividad política y mejorar la legitimidad de las instituciones? Todo esto que nos puede llevar mucho tiempo. En 45 segundos, no. Señor ministro, dejo usted con la palabra. Yo creo que más que disminución del Estado, lo que hay es una transformación de la función del Estado hacia un Estado menos productor y más regulador. Si eso trae desprestigio de la política, no soy yo quien para responder, no estaría en condiciones de decirlo. Sobre el voto voluntario, yo fui uno de los autores del proyecto, así que lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que hay que terminar con la hipocresía, porque nosotros teníamos inscripción voluntaria en Chile. Si nosotros hubiéramos tenido inscripción obligatoria y voto obligatorio, el cambio hubiera sido quizás otro. Pero nosotros teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio, lo cual hacía que tuviéramos una no participación ya de alrededor de 3 millones de personas, pero que no se contabilizaba. Era como las nulidades cuando no había ley de divorcio, o como el aborto clandestino, en fin, todo esto que la sociedad no acepta, pero que existe. Entonces, cuando se dijo inscripción automática, para mí ese era el cambio fundamental, pero no tenía viabilidad alguna si no había voto voluntario. Entonces, o se hacía inscripción automática con voto voluntario o no se hacía nada. Yo soy más partidario que sea transparente, que se diga la verdad, que las cosas son como realmente son. Entonces no es que la gente va a ser elegida con menos porcentaje, es que el porcentaje anterior era hipócrita, porque nunca se sacó la cuenta con cuántos votos salían elegidos los presidentes en relación con el cuerpo electoral potencial, sino que se calculaba respecto de los inscritos. Entonces, yo creo que no hay otra salida en Chile que inscripción automática y voto voluntario. Si esto en el tiempo puede llevar que la gente frente al voto voluntario vote menos,
Bueno, no porque sea obligatorio a votar más, porque nunca en Chile se sancionó a nadie. Siempre hubo que dictar una ley de amnistía, porque los juzgados de policía local no daban abasto para aplicar la sanción. O sea, era una sanción hipócrita. No había sanción. No hay sanción. Entonces, es como muy bien dice Sergio, esto es un problema de cultura. Y yo creo que la cultura chilena es tan fuerte que va a votar mucha gente. Bueno, es una esperanza. Bueno, depende de quién se presente, obviamente. Sobre la reelección de los parlamentarios, aquí tampoco hay ningún dogma. Hay países que no lo permiten y que, por ejemplo, Costa Rica, y entonces los parlamentarios tienen un medio pollo para hacerse reelegir al periodo subsiguiente. O sea, echa la norma, se hace la trampa. No, aquí no hay fórmula. Ahora, en otros países, si no me equivoco, México, pero puede haber otros, no se reeligen en absoluto. Pero en ese caso el parlamentario no importa nada. Es elegido y se dedica a cualquier cosa, salvo que tenga conciencia política, porque ¿qué le importa si total no va a seguir? Entonces, yo creo que la elección de los parlamentarios no es mala. Hay países en que esto es tradicional. En Chile, digamos, en esta misma sala, ¿cuántos diputados se reeligieron cuántas veces en la antigua república? En la sala del lado no digamos nada, don Salvador Allende, don Eduardo Frei, don Jorge Alessandri, o otros, o Radical, en fin. Había muchísimos. Y no era malo para la república. El problema es que haya una legitimidad de esas personas. Y eso ya tiene que ver de nuevo con un sistema, con un problema mucho más complejo. Ahora, después por último, esto de la gente de la calle. Mire, yo miré esta mañana más de una hora pasar los jóvenes protestando debajo de nuestro tribunal, ¿no? Estábamos con la ministra que se acaba de retirar. Bueno, es muy difícil. O sea, si yo estuviera, gracias a Dios, no estamos en el gobierno. Porque es muy fácil decir, hay que consultar a la gente de la calle, hay que hacer caso, hay que abrirle espacio. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la fórmula? Y claro, las instituciones de la democracia representativa se doblegan a la calle. Y después la calle tampoco propone cosas claras. O aunque propusiera todo eso, como es lo contrario de lo que piensa por lo menos la mitad de las autoridades, tampoco va a resultar. Yo la única experiencia que tengo de esta, la gente la considera muy negativa, algunas personas, y yo la considero muy positiva, entonces es bien complicado, que es la Ley General de Educación. Porque los muchachos que marchaban esta mañana la consideran una traición al movimiento estudiantil en la época de la presidenta Bachelet. Y yo considero un enorme avance que se pudo hacer de la LOCE a la LEGE. Pero estas son apreciaciones políticas. Pero yo no quisiera gobernar cuando hay tanta gente en la calle. Es muy complicado. Muchas gracias, señor ministro. Invitamos también a los otros expositores si tienen algo más que agregar, por favor. Sobre la inscripción automática, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que planteaba José Antonio. Efectivamente, acá teníamos, no pasamos de un sistema efectivo de voto obligatorio y voto voluntario. Y la evidencia internacional, o sea, no hay muchos ejemplos de países que tuvieran este mecanismo tan extraño de inscripción. Y por lo tanto es difícil comparar. Cuando en abstracto uno compara países donde el voto es obligatorio efectivamente y donde es voluntario, hay obviamente tasas de participación electoral más alta en aquellos países donde es obligatorio. Lo que sí también sabemos por la evidencia internacional es que en los países donde el voto es voluntario tienden a participar aquellas personas que tienen niveles educacionales más altos, niveles de ingresos más altos. Pero eso ya estaba ocurriendo hace mucho tiempo en nuestro país, porque quienes no se inscribían, no había solo un problema etario, digamos, de que los jóvenes no se inscribían, sino que eso estaba crecientemente concentrado en los quintiles más pobres de ingreso, porque los jóvenes al cumplir 25 años, 25, 26, 27 de los quintiles más altos sí se inscribían y aquellas personas de los estratos más pobres no se inscribían. Entonces, esa es una tendencia que se viene dando en nuestro país hace mucho tiempo, que me imagino que si no hacemos otro tipo de medidas que vayan más allá del mero mecanismo de inscripción, no van a cambiar. Y ahí yo también estoy de acuerdo con Sergio en el sentido de que tenemos
problemas para enfrentar la deslegitimidad o la baja legitimidad de las instituciones. No bastan las leyes, no basta la práctica legislativa, no basta el conjunto de instituciones. Digamos, se requiere claramente de otro tipo de medidas que además actúan muy despacio y tenemos muy pocas formas de medir en realidad los efectos, pero sin embargo no por ello no se tienen que abordar de una manera más decidida. Lo más evidente es el tema de la educación cívica, que está que ha sido un poco abandonada y dejada en tierra de nadie, y donde efectivamente no hay un esfuerzo real, contundente, sistemático de parte del Estado de asumir el desafío de invirtamos en educación cívica, busquemos los mejores programas, busquemos mecanismos, inventemos un CIMSE, ya que están tan de moda, sobre educación cívica. No sé, qué sistemas de incentivos podemos favorecer ahí y otro tipo de cosas. Hay muchos países donde se hacen fuerte inversión pública en campañas publicitarias para fomentar la participación social y política. ¿Por qué no? Porque no, si es un valor para la democracia, para la convivencia, etc. Entonces yo creo que ahí el tema de la legitimidad hay que abordarla en un conjunto, pero sí creo, obviamente no sería cientista política si no creyera que las instituciones importan, y creo que sí importan las instituciones y sí ayudaríamos en este proceso cambiando algunas de las reglas del juego de cara a la ciudadanía. Y sobre los límites a la reelección y las protestas, efectivamente yo creo que el tema de los límites a la reelección es un tema, no es un tema normativo, que exista un mecanismo más democrático, mejor, depende mucho del contexto y de los objetivos. Me parece que el caso mexicano es un buen ejemplo donde un extremo es negativo, donde no hay límite absoluto, es una vez y todos para la casa. Tiene que ver con la tradición y el proceso político mexicano, digamos, y lo que fue la transición de 70 años de régimen de partido único. Entonces, no es por nada que tienen límite total a la reelección los mexicanos. Pero en otros contextos, en un contexto como el nuestro, donde hay creciente deslegitimación, donde el promedio de edad de los parlamentarios es bastante alto, donde hay baja competencia, donde es muy difícil desbancar a un incumbente, sobre todo en el Senado, a mí no me parece, a mí por lo menos en términos personales me parece una medida razonable pensar en poner un límite 2 o hasta 3 periodos. Si quieren que uno piensa 16 años para cualquier trabajo es un tiempo bastante considerable y que no parece que sea algo totalmente desfachatado, pero es un debate que hay que tener y buscar un equilibrio que no termine siendo negativo. Y sobre el tema de las protestas, yo creo, y acá dos cosas. Yo creo que las protestas, los movimientos sociales y la movilización en las calles son componentes constitutivos de los sistemas democráticos. No son no tradicionales, no son nuevos, no son anómicos, no son excepcionales. Son la norma en una democracia que funciona normalmente en cualquier parte del mundo, y así ha sido en toda la historia. Yo siempre digo, las mujeres seguiríamos sin derecho a ir a la universidad y poder votar si no hubiera derecho a manifestarse en las calles. Los afroamericanos en Estados Unidos seguirían siendo ciudadanos de segunda clase, al igual que en Sudáfrica, si no hubiera derecho a protesta. ¿Qué decir de los derechos laborales? El avance de las agendas de derecho ha avanzado justamente porque siempre aquellos sectores que están excluidos de las instituciones formales buscan mecanismos distintos de hacer ver sus intereses, y el punto es ¿qué hacemos en una sociedad democrática para tener espacio para esas formas distintas de representación de intereses, para digerirlos, para interactuar con ellas y no vivirlo como que esto es algo, como que estamos al borde del caos y del trauma? La gente sale a la calle y rompe los paraderos de micro en Alemania todos los días cuando hay protesta, y nadie piensa que la democracia alemana está al borde del colapso. O sea, creo que hay que
tomar el tema de las... entiendo que tiene que ver también con el trauma histórico que tenemos en este país, pero me parece que una democracia madura y a 20 y tantos años de haber transitado un sistema democrático, es hora que nos ayornemos con este tipo de manifestaciones de la democracia. Muchas gracias. Profesor Mico. Bueno, en primer lugar, acá el enemigo, el Frankenstein, es la privatización de la vida, ¿no? Eso es una sociedad que liberal, individualista, no ni siquiera liberalismo social, que reclama derechos y no es capaz de cumplir con sus deberes y realizar el bien y las virtudes, hablando en términos republicanos. No nos extraña entonces que entremos en procesos de individualismo, de corporativismo salvaje, ¿eh? Y en segundo lugar, la privatización del Estado. También creo que hemos llegado a un extremo, ¿no? Todo el siglo XX un gran debate en el mundo occidental de un compromiso entre un Estado democrático y un mercado capitalista. Y parece, a mi entender, evidente que sin tener que volver a formas, como decía el ministro Diragallo, de Estado productor, un Estado que sea capaz de garantizar los derechos sociales me parece evidente, y donde efectivamente, junto con una comunidad organizada, sindicatos, etcétera, haya contrapesos a un mercado, sobre todo globalizado, tan extraordinariamente poderoso que, insisto, le resta toda eficacia decisoria a la democracia. En segundo lugar, con respecto al voto obligatorio, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico desde el punto de vista, como se ha planteado acá, puede haber sido una buena negociación, pero yo quiero insistir a lo Robespierre, digamos, ¿eh? Que es inscripción automática y voto obligatorio, y el que no va a votar se le aplica una sanción, ¿eh? Eso estoy pensando, ¿eh? Una buena multa, como hay que pagar impuestos, como hay que meterse al ejército para defender a la República si nos ataca un extranjero invasor, en fin, ¿eh? Como hay que denunciar, bueno, a los funcionarios públicos corruptos, como hay que integrarse en los jurados, en fin. Entonces, son deberes en los cuales la democracia no funciona, punto. Y es un planteamiento desde el mundo de la teoría política, obviamente, pero están las restricciones que señaló el ministro. El momento es lo que hay y quizá era lo que había que hacer. Yo creo que hubiese, bueno, en fin, importa poco cómo hubiese votado yo, pero en fin. Tercero, reelecciones. Yo estoy de acuerdo con el debate teórico, sin embargo, si la prudencia es la circunscripción, es decir, tener en cuenta el contexto en el cual uno está tomando las decisiones, yo creo que sería recontra saludable fijarle límites a la reelección de los parlamentarios. Unas 2 reelecciones me parece bien, ¿ya? Cuarto, con respecto a la salida a la calle, tiene toda la razón Marcela, pero no quiero pelearme con Diragallo, entonces él también tiene la razón. Entonces yo diría que si ustedes comparan el movimiento de Aysén con el movimiento estudiantil, yo estoy con el movimiento de Aysén, porque yo creo que la gracia de la democracia, y para que justamente el movimiento social termine fortaleciendo la democracia y democratizando las relaciones sociales, la ciencia política enseña que tiene que haber un momento en que lo que se llama la contienda política transgresiva, es decir, incluso que utiliza métodos no ilegales, pero que van más allá de la institución y las leyes, digamos, ¿ya?, entra a dialogar con la contienda política contenida, donde hay plazos, instituciones y órganos de resolver la disputa. Y eso yo creo que es el arte de la política, que es el proceso a través del cual personas y grupos que tienen ideas e intereses distintos, pero sabiendo y queriendo vivir juntos, dicen, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y esta es la forma como vamos a distribuir los recursos que hay en esta sociedad, derechos y deberes de cada cual. Y por último, bueno, yo creo que podemos hacer mucho para mejorar la representatividad política de nuestra democracia a través de reformas políticas, ¿eh? Yo, junto con ser cientista político, también soy abogado, yo creo en las instituciones políticas, pero también quiero insistir en el tema de
de la importancia de la cultura y la importancia también de la base material económica para que las democracias funcionen bien dentro del contexto de una economía abierta y de mercado y de democracias liberales. Porque esto es lo último que quisiera señalar. Las economías de mercado, cooperativas, a la Europa social, los países nórdicos, la Europa central, me parece que realizan mucho mejor que las formas de capitalismo anglosajón, los valores de la democracia, que son, insisto, autogobierno e igualdad. Muchas gracias.